Buenos días, estimable audiencia. Como siempre, es un gusto contar con su amable presencia. Hoy es martes 20 de marzo de 2018 y comenzamos un programa más de personajes y opiniones. Buenos días. Buenos días a quienes están asomando. Oye, pues hoy yo no me acuerdo que haya habido seguramente muchas cosas, pero no tan importantes y trascendentes para todo el mundo este día. Pero mañana es día 21. Como decía nuestro productor, es el equinoccio de primavera, pero también es el natalicio de don Benito Juárez. También. El mejor presidente de este país. Personaje controvertido. La mitad te dice sí, que fue un gran presidente y ahora le han salido muchos detractores, pero fue un hombre de su época y se tiene que juzgar con la problemática de esa época. Fíjate, ¿verdad? fue la época más honesta de este país, para empezar. Y en torno de él, fíjate una vez, a un historiador de los que ya se fueron, que ya entregaron su lugar en el mundo a sus descendientes, me decía que la culpa había sido de Juárez, de por qué tantos corruptos en el poder había sido Juárez. Y además decía corruptos, tontos e incapaces. Y yo le pregunto que por qué, que Juárez que tiene que ver. Dice, es que esa generación que aparece en uno cada siglo, aparecieron todos al mismo tiempo, que fue su equipo de trabajo, de su gabinete de don Benito Juárez, a nosotros nos conocen en el mundo por él, a esa frase extraordinaria, el derecho. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entre los pueblos y entre las naciones es la paz. Entonces nos conocen por eso, pero además yo me siento muy orgulloso porque pues, fue un indígena zapoteca, puro, igual que lo era Porfirio Díaz. Lo que pasa es que no se afrancesó. Así como Michael Jackson, yo creo que sí, se pintó, se quiso hacer europeo, francés, no solamente europeo, francés. Bueno, era el país de moda. Era el país de moda. Por eso la Ciudad de México tiene muchos edificios de estilo francés. El paseo esa de la Reforma es un estilo Champs-Élysées. Ahorita déjame... bueno, si me permites, es que me han preguntado 2 o 3 amigos que dónde estamos, que dónde transmitimos pues esta experiencia nuestra, proyecto, como tú le llamas. Entonces, yo le digo que en un espacio pequeño que tenemos, donde hacemos el periódico, o sea, nosotros para hacer el periódico necesitamos nada más una computadora. Y un café. Y café. Ya cigarro ya no, pero algo sí. Entonces yo le decía, y que en este espacio pequeño que está en el centro, unos departamentitos, pues yo me gustan mucho las artesanías, y me traje algunas para verme acompañado, para no sentirme tan solo. Entonces, le decía que eso es, y si ustedes se dan cuenta, le quitamos, aquí había atrás Catrinas, que les llaman. Sí. Catrinas, ya las puse en otro lado, Iremos variando. Iremos variando, y acá atrás están unas vírgenes. Zapopan, es de Zapopan, viajera, porque le quita su corona y le pone su sombrero de viajera. Y la Tonantzin, yo le digo Tonantzin, todavía le sigo diciendo Tonantzin, algunas cosas aquí en el Perú. Entonces ya les iremos, pero esto es un pequeño espacio que está lleno de artesanías. Pues, ¿qué más? Eso es. Y además, como un comentario adicional, es una enorme colección de objetos muy hermosos que adornan casi todos los rincones de su oficina. Y es muy agradable, le da una atmósfera muy, muy especial y un lugar muy propicio para trabajar. Y para pensar, y para leer.
Ahorita me gustaría que lo platicaras. Estamos hablando de que alguna vez yo le preguntaba a Óscar Flores Tapia, ya como es gobernador, le preguntaba yo cuál había sido, que a su juicio él había sido acusado de corrupción, por eso lo hicieron renunciar López Portillo, lo cual es más leyenda que cierto. Algún día les platicaré lo que yo sé de esas cosas, de por qué lo hicieron renunciar. El chiste es que yo le pregunto, entre muchísimas preguntas que le hice, dije, de Coahuila, ¿cuál fue el...? Porque él tiene un libro que se llama Señor Gobernador, sí, que abarca a todos los gobernadores, da su punto de vista sobre todos los gobernadores, hasta López Sánchez, parece. No, hasta Braulio Fernández Aguirre. Hasta Gutiérrez, hasta Don Eulabio, hasta su antecesor. Abarca a todos. Entonces yo le preguntaba, cuando me platica esa... Braulio fue el último lagunero. Exacto. Cuando me platica su proyecto de hacer ese libro, que lo hizo, señor gobernador, un libro muy interesante, a quien le interese leer, búsquenlo. Se le dará una matizada de lo que fue antes de Flores Tapia el gobierno y quiénes fueron los gobernadores que hicieron, porque es muy crítico. Como estaba en la banca, como estaba dolido porque lo habían hecho renunciar 3 meses antes de terminar su gestión, entonces pues dijo lo que él pensaba. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es a su juicio, conociendo usted la historia, cuál gobernador fue más ladrón de Coahuila, gobernador de Coahuila? Y sin pensarlo, me dijo Román Cepeda. Cuando le platico esto a Jorge, me da otro dato que a mí me parece interesante que lo platiques, esto de la carretera. Bueno, entre mis trabajos y aficiones y mis tareas de historia local, pues estuve leyendo muchos libros acerca de el origen y destino de la tierra coahuilense. Uh-huh. O sea, hay muchos investigadores que han seguido las escrituras desde la colonia, uh-huh, hasta la actualidad. Y entonces, esas historias te van llevando a la vocación productiva de cada región. Uh-huh. O sea, un estudio de la historia se hace por la aproximación económica y eso te ayuda al análisis más, uh-huh, fácilmente. Bueno, y entonces ahí me encontraba que el gobernador Román Cepeda le cambia la vocación triguera a Arteaga, uh-huh, y trae decenas de miles de manzanos de Washington. Y que se adaptaron muy bien, y ahora parte del éxito de los rancheros, porque no son haciendas, no fueron haciendas muy grandes, es el cultivo de la manzana. Pero también, como algo que también le comentaba a mi amigo Robledo, era que las acciones o las decisiones de los gobernantes tienen consecuencias que somos los ciudadanos quienes la pagamos. O la disfrutamos. Uh-huh. Y entonces, Román Cepeda, cuando se ofreció un trazo o retraso, volver a trazar la carretera hacia México, él decidió que pasara por el pueblo de Arteaga y subiera a la sierra, atravesara los cañones, los ranchos, y luego se conectara rumbo a Matehuala, y quedó por la pendiente de la sierra. Entonces es una subida tremenda y luego una bajada en pendiente tachoneada de arroyos y cañadas y todo eso, que en el tramo de los Chorros es un cementerio. Sí. Y entonces el trazo natural y el que siguieron todos, o sea, hasta los invasores, desde los colonos españoles, llegaban por atrás y daban la vuelta por Derramadero, por la Angostura, por ahí era la entrada. O sea, lo que es ahora la Libre, que le llaman. Sí. La Libre, es el paso
natural para llegar a Saltillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la naturaleza es más sabia que nosotros. Claro. Y entonces aquellos cuates, en lugar de andar subiendo la sierra, pues entraban por el paso más natural. Claro. Y entonces, no, pero ahora no, nos mandaron por allá. Y luego... Bueno, Román Cepeda tenía rancho. Claro. Ah, ok. Y ya, toda su familia. Y todos sus amigos. Y quería mucho a su pueblo. Y entonces decía, una carretera, pues... que pase por aquí. Que pase. Fíjate, algo semejante pasó con una zona de la laguna, de Durango. Es un bonito lugar, o era un bonito lugar, ya no lo es tanto. Allí era como una especie de descanso para las familias pudientes. Le dicen la ciudad jardín. Exacto, era un lugar de descanso. Hay casas, todavía yo conocí algunas casas viejas muy bonitas, de un siglo para atrás. Entonces, allí se opusieron a que pasara el ferrocarril por Lerdo, porque hacía ruido, y efectivamente. Y pasó por otro lado, y por eso Lerdo se quedó, pero Lerdo era más importante que Gómez Palacio. Bueno, pues en la época de la Revolución, Torreón era se enojan mucho los laguneros, porque decía que era una estación de ferrocarril, la Alianza, que ahí se quedó en el mercado, y el mercado se llamaba Alianza, no sé si ya le cambiaron el nombre. Pero algo pasó, pero en este caso fue por los negocios, no fue por la tranquilidad de no escuchar, sino por beneficiar, bueno, pues, además, para eso es el poder, para que hagan lo que ellos quieran. Porque fíjate, los laguneros son muy, muy orgullosos de lo que lograron, y en realidad lograron ser una de las ciudades más importantes del Porfiriato y todavía más adelante. Pero el capital provino de Monterrey. O sea, la riqueza que los comerciantes de finales del siglo XIX acumularon, no la invierten en Saltillo, no invierten al principio en Monterrey, la invierten en la laguna con el algodón, con la fábrica de la jabonera, con las de sal. O sea, toda esa región, con los ferrocarriles, despega con dinero regiomontano. También de Saltillo, pues muchacho Guillermo Purcell, también allá hizo sus de los negocios. Purcell que estaban aquí. Sí, el principal Purcell, el que llegó. Esa historia es fenomenal. Pero, llega a 17 años a México, solo, sin dinero, de Irlanda. Y termina con un ferrocarril, un terrateniente en todas partes, sí, minas de oro, todo. O sea, es un personajazo. Bueno, y entonces, las decisiones de los políticos sí impactan, o sea, o para bien o para mal, porque también, recordando a Flores Tapia, aquí en este programa han venido personas que han hablado del cambio que se dio en Saltillo particularmente, con la decisión de un gobernador de invitar a instalarse a dos empresas estratégicas, ¿no? Ya, no, otro grande. Así es. Oye, por cierto, hoy empieza lo que a mi juicio es el inicio, pues ya del quitar máscaras de los candidatos, y ahora sí empieza lo fuerte, ¿cómo le llaman algunos? Guerra sucia. La verdad es que no es guerra sucia, a veces son las verdades, siempre y cuando se emitan, no por los, ¿cómo se llama? Fake news. Fake news, las noticias falsas. Las noticias falsas, que por cierto le agarraron uno a Morena, de una muchachita que estaba, como, una gente bien... Una niña bien. Que con ritmo de reggaetón en una iglesia. Sí, en una iglesia hizo... Que iba a votar por ya sabes quién. Por ya sabes quién, o sea, por López Obrador, lo cual pues tuvo una reacción de los católicos, los católicos que respetan todavía su religión, y bueno, pues inmediatamente se sabe que no existe esa muchacha, ya hasta se dio el nombre de... Fue actuado también. Fue actuado y todo, ya se dio el nombre de quien lo hizo, pero además, inmediatamente Morena, que todo el mundo dice que lo hizo, pues, obviamente lo hizo Morena, Lolo de Morena, Jalisco, que fue allá donde se deslinda. Pero lo que iba a decir era que hoy empieza a ser, ya empezó a
a quitar máscaras, y Riva Palacio, un columnista muy famoso de Excelsior o de Universal, no recuerdo cuál de los dos periódicos. Está en el Financiero. En el Financiero. Entonces dice que ya dice qué religión tiene López Obrador, que esto es muy importante. López Obrador es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de lo que nosotros conocemos sectas norteamericanas, sí, que se fundan en Estados Unidos para que combatan al catolicismo aquí, y bueno, y no solamente al catolicismo, y las han exportado a todo el continente. Todo el continente. Fíjate, yo me acuerdo mucho, a propósito de estas iglesias, que Proceso nace, bueno, en los primeros días de Proceso, en las primeras semanas de la revista Proceso, que cuando estaba con Julio Scherer era lo máximo, no era quien dictaba la agenda nacional. Ahora ya no tanto, ahora rara vez dan un campanazo, pero se hizo un reportaje extraordinario que le valió que mucha gente más lo conociera. Esas sectas estaban esterilizando a las indígenas de Oaxaca, de Chiapas, básicamente esos dos estados. Y además se estaban llevando el uranio, porque en Chiapas hay mucho uranio. Estaban llevando el uranio, así como esto. Hágate cuenta que yo fuera traficante de uranio, pues lo guardo ahí. Está dentro del barro, porque esto es barro, no les dije, esto es barro, y se los llevaban como artesanías. Entonces decían, que caray, pues es que nos están ayudando a diseminar conocimiento milenario, ¿no? Déjame decirte nada más, y se llevaban el uranio en artículos de esto. Entonces, pero además esterilizaban a las mujeres. Pero no creas que las esterilizaban diciéndoles, venga, te vamos a esterilizar, no. En los pozos, en los lugares donde agarraron agua para tomar, allí ponían las cosas que les esterilizaban a las mujeres. Entonces lo descubre el Proceso, y bueno, nomás como dato, esas sectas norteamericanas, que la Iglesia Católica no la reconoce, te decía, la Iglesia Católica reconoce a lo que nosotros llamamos protestantes, que son cuatro: la anglicana de Inglaterra, la luterana, la calvinista, y disculpe, pero no recuerdo la cuarta, pero son lo que llamamos protestantes. A esas sí lo reconocen como hermanos los católicos, igual que a la ortodoxa de Oriente, pero a esas no, porque las sectas hechas en Norteamérica son enemigos. Es más, la idea es venir y quitarle los adeptos a la Iglesia Católica y convertirse en un poder segundo. Bueno, el PES, el que está apoyando a López Obrador, el Partido de Encuentro Social, PES por eso de cristiano, era el signo de Cristo, el pescado. Lo han encontrado mucho en las catacumbas, de pescador. Entonces, ese representa a este tipo de sectas. Entonces, ya lo dice Riva Palacio, lo que tenía muy escondido López Obrador, y bueno, al final, Riva Palacio dice muy provocadoramente, no sé qué van a hacer los católicos, si van a votar por el que los va a eliminar, ¿verdad? Porque es la lucha. La lucha, por eso hay mucho entre los indígenas, este tipo de sectas ha tenido mucho éxito. Sí. Porque, bueno, porque los curas católicos violan a sus niños y a sus mujeres, entonces, bueno, pues dicen mejor estos que son menos. Y además como que no se ocupan tanto de ayudarlos en sus formas difíciles de vivir en sus comunidades. Claro, ¿no? cuando menos en orientarlos, cuando menos en darles un alivio espiritual que mucho... No, y aparte ellos ayudan en especie, o sea, si les regalan, no sé, palas o refacciones o les mandan a arreglar el pozo o lo que sea, suplen lo que los gobiernos no hacen y la Iglesia Católica dejó de hacer. Dejó de hacer, exacto. Entonces, los que llamamos cristianos, las sectas evangélicas. Porque fíjate, además, son varias épocas, o sea, es como los gobiernos o la historia de la humanidad. O sea, en la época de la teología de la liberación, pues había más activismo de parte
de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se ponían a sembrar contigo, se ponían a producir los alimentos contigo, o sea, te ayudaban no solo al espíritu. En aquella ocasión, en esos años que tú estás hablando, yo recuerdo haber leído a un sacerdote chihuahuense, Porfirio Miranda, se llama, en un libro muy, pero muy, muy revolucionario, muy provocador, se llamaba Marx y la Biblia. Entonces él ahí trató más bien de decir que el cristianismo primitivo, el de la comunidad, el que se ayudaban todos con todos, era finalmente el socialismo de Marx, o el comunismo de Marx. Entonces él, y me acuerdo, esto lo voy a decir por tantas cosas que he dicho a veces de la Iglesia Católica, él mismo ahí pone en su prólogo una carta que le manda al Papa porque renuncia a los hábitos, donde dice que no puede estar en una iglesia que le impide pensar libremente, como Dios, pero como Dios le dio el pensamiento para pensar y la habilidad para pensar. Entonces no puede estar en una iglesia que le coarte su pensamiento divino. Entonces, de ahí nace, y bueno, ya después la teología de la liberación, bueno, pues, que fue revolucionaria, que la iglesia, es más, hay un sacerdote, Camilo Torres, que murió de guerrillero. Eso tal vez no lo sepan las nuevas generaciones, pero Camilo Torres. Fíjate, ahora que por cierto dicen que a mí me decía Antonio Sabiaga, el sacerdote de Fátima, que ya murió, él se había, no sé cómo se le llama, graduado de sacerdote en Lovaina, Bélgica, junto con Camilo Torres, como dato histórico. Y fíjate, recordando eso que dices tú de las ideas del catolicismo y a Juárez, con lo que abres el programa, en ese tiempo, en el siglo XIX, estaba la pugna Estado e Iglesia, uh-huh, y el buscar separarlos, ¿no? Y entonces, gente de esa generación alegaba uh-huh, en asignar un papel u otro adentro del Estado y de las leyes. Y entonces, los obispos amenazaban con excomulgar a todo el que jurara como funcionario del juarismo. Uh-huh. Y luego los juaristas, muy ilustrados, leían la Biblia e igual que los obispos encontraban los argumentos en la Biblia, los juaristas lo encontraban, o reformistas por la reforma, también los encontraban en la Biblia. Y la contestación de los obispos fue: los únicos que pueden interpretar la Biblia son los miembros de la Iglesia Católica, ordenados por ella. O sea, como diciendo, ustedes ni la lean porque ni la van a entender y nosotros somos los únicos preparados para eso. Fíjate, Juárez finalmente, y no le ha hecho justicia al sistema al que creó. Juárez es el padre del capitalismo. ¿Por qué? Fíjate qué contradicción va en la historia, tú que estás estudiando eso. La contradicción de la historia con Juárez es que él, como indígena zapoteca de Oaxaca, combate a los indígenas que pedían que le fueran reconocidos sus pueblos, o sea, que se los habían quitado las haciendas, se habían quedado con todas las tierras y les habían quitado sus... Y querían con papeles de la colonia. Igual que Zapata. Exacto. Nada más que exacto. 50 años antes. Entonces, 50 años antes Juárez. Sí. Entonces, y Juárez no. Juárez, como indígena, dice, eso es el retroceso. Juárez fue educado por un sacerdote. Juárez era católico. En un seminario. Todo lo su escuela fue un seminario. Y era... pues finalmente era masón, que hizo un rito mexicano de la masonería, pero los masones, contra lo que se piensa, los masones creen en un supremo arquitecto, llámale como tú le llamas, y es muy respetuoso con todos los nombres de los dioses que le dan los humanos.
Buda, Confucio, bueno, Confucio no fue Dios, pero a Buda sí. Entonces, o Mahoma, o Mahoma, o Jehová, ¿cómo se llama? A ver, Alá, o Alá, o como quieran. Entonces, él manda al diablo a las peticiones de que vuelvan a los pueblos a recuperar sus tierras que le había quitado los hacendados de la iglesia. Y como la iglesia tenía muchos, casi todo el territorio nacional ocioso, porque nada más eran propiedades que tenía, pero no las hacía producir, pues Juárez decreta la ley de reforma, quitarles eso, precisamente para que vengan a producir. Sí, ponerlas en circulación en manos de que las trabajaran. Antes la tierra era la forma de generar riqueza. Que claro, muchos de esos, pues luego se hace la revolución, de ahí se hicieron las haciendas. Bueno, o sea, vuelven a surgir más haciendas. Más haciendas. Entonces, Juárez, pues, la verdad es, debe ser reconocido incluso como la iglesia, como uno de los suyos, la iglesia católica, estoy hablando de los mejores, cuando menos no fue pederasta, pero como que es un tanto incomprendido Juárez en la historia. También hay muchas leyendas que hablan del ley Ocampo, un tratado de que habían dado el istmo. Es que te decía, tiene que ser visto con los ojos de su tiempo. ¿Por qué? Porque estaba invadido por un imperio extranjero, el mejor ejército de la época, los franceses. Y entonces la potencia emergente eran los gringos, necesitaba dinero para comprar armas, para defender el territorio. Y entonces para mantener un ejército, era un estado itinerante, o sea, la presidencia de la República se vino moviendo, hasta en Saltillo estuvo, ¿no? Y entonces él necesitaba mantener un gobierno vigente, que los mexicanos supieran que todavía tenían un gobierno, no una colonia ni un imperio francés, y entonces necesitaba armas. Entonces los gringos todo te lo dan, nada te lo dan gratuito, todo es a cambio de algo. Acuérdate, aquella pues parece que fue el presidente Monroe. Estados Unidos no tiene amigos, tiene interés. Exacto. Y entonces, pues sí, dice, no, pues el istmo de Tehuantepec y muchísimas cosas que pues, las firmaron, finalmente no aplicaron, ¿verdad? Aquí incluso en la laguna, para un día que vayan para la laguna, pues llegan, ahí está la Cueva del Tabaco. Ahí hay una desviacióncita de unos cuantos. Ahí guardó el archivo. Ahí guardó el archivo de la Nación Juárez, cuando hubo en la carreta itinerando por todo el país. Por todo el país. Y fíjate que Maximiliano no fue un gobernante malo. No. Ni Carlota, su esposa, que luego dicen que a la muerte, al fusilamiento de Maximiliano, pues se volvió loca. Hay incluso canciones populares que ya nunca se han oído, pero hay canciones populares que se le hicieron a Carlota, eran queridos. Incluso el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México fue hecho y trazado por Maximiliano. En lo poquito tiempo que tuvo, él trazó, él quería hacer los campos elíseos, así como están en París. Quería hacer y hizo la más hermosa avenida de México, que se llama Reforma. Va del castillo. Del castillo de Chapultepec, que fue donde vivió. A Palacio Nacional. A Palacio Nacional. Entonces, pero además es la más bella. Bueno, que después la arregló fue Porfirio. Exacto. Entonces, lo termino diciendo a propósito, como mañana decía de su natalicio, y es el mexicano más conocido en el mundo, y más... pues que nos hace sentir orgullosos, independientemente de sus, ¿cómo se llama eso? Claros oscuros y todo eso. Maximiliano era masón, igual que Juárez. Sí. Y en San Luis Potosí, en el Palacio de Gobierno, hay todavía, hace 2, 3 años que yo lo vi por última vez, todavía hay un lugar, un espacio donde ahí estuvo Juárez, y recibió a la princesa Salam, una princesa austriaca o no sé qué, pero pariente de, todos los reyes son parientes, o los condes o los nobles son pariente
hermosísima mujer de Maximiliano, que le vino a pedir clemencia para que no lo fusilara. Y ahí se ve hincada, fíjate, hincada la princesa está en cera, frente a ese portentoso indio que fue nuestro presidente en 1860 y tantos. Y está hincada, y bueno, pues no se lo perdonó porque le contesta, y por ahí está ahí unas letras que dicen que lo que le contesta es que quien invade mi patria es enemigo de la patria y tendrá que pagar con su vida. Y bueno, pues en el Cerro de las Campanas los fusila con dos, Miramón y Mejía, dos de sus generales mexicanos pero quien le fue a ofrecer Miramón fue el niño héroe. Sí, fíjate, fue niño héroe. Bueno, quien le fue a ofrecer que se viniera aquí a ser nuestro emperador, pues fueron los ricos de este país. Fueron los conservadores. Y la Iglesia Católica. Exacto. Entonces, en esa época ellos pensaban que el único remedio para México sí, era tener un rey. Pero es que no querían la paz. Lo deja tú. O sea, era una eterna pugna entre conservadores y liberales, y golpes de Estado y inestabilidad y todo eso. Pues no hasta Santana iba y venía. Sí. Bueno, 11 veces, parece que fue presidente. Entonces dicen, necesitamos a alguien que haya sido educado para ser rey, para mandar. Uh-huh. Y entonces, pues aquí no tenemos reyes, ¿no? Porque pues no encontramos ningún descendiente de Moctezuma. Y entonces deciden, pues allá vamos a preguntarle a Napoleón qué opina. Y fue cuando nos a Maximiliano, ¿Eh? de Habsburgo. Y entonces nos lo mandan con el apoyo de toda esa, lo que ahora le podrían decir derecha, ¿no? Y es que fíjate, vuelvo al principio, es que en aquel entonces el feudalismo, yo insisto, yo todavía sigo analizando mis cosas a través del método marxista. Entonces, el feudalismo, que eran las haciendas y todo este tipo de cosas, chocaban con el capitalismo. Por eso la Revolución Francesa de 1789, la toma de la Bastilla, que es la época de que estoy hablando, son los desheredados, comandados por los burgueses. Entonces, o sea, la gente más o menos de lana, pero no eran los que mandaban. Eran los comerciantes. Exacto. Enriquecidos, que no eran nobles. Exacto. Pero tenían el dinero y querían el poder también. Querían el poder, entonces toman la Bastilla, y de ahí se viene el capitalismo, que hoy se ha vuelto feroz. Uh-huh. El capitalismo feroz descarnado. de los Estados Unidos. Que ahora los grandes pensadores dicen que no tenemos cabida, que no tenemos cabida los pobres. O sea, hay entre 1,000 y 1,500 millones de pobres que son desechados. Bueno, para el capitalismo. Vamos a regresar a la iglesia que mencionabas, que esterilizaba personas. En los 80s, 70s y 80s, un sujeto que se llama McNamara, que era primero secretario de Defensa y luego del Banco Mundial, para América Latina diseñó un programa para volverlos prósperos, que era esterilizarlos, porque decía que con menos población y con ese PIB nada más, pues ya iban a poder evolucionar más rápidamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que estaba sobrando era pobres. Sí. Y que no debían de dejar que se siguieran reproduciendo esos pobres. Lo cierto es que ahora, Jorge, ahorita, en 2018, el mundo está sobrepoblado. El mundo está sobrepoblado. Acuérdate, los chinos, cuando toman el poder en 1939, desde entonces hacen con Mao, pues, el gran hombre de relieve mundial, prohíben que los chinos tengan más de un hijo. Pero ellos no lo hacen por el mundo, lo hacen por su propio país. No, lo que yo te quiero decir es que ellos pensaron, y bueno, pues, esa revolución la hicieron precisamente a los que les dijeron ya no tengan tantos hijos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no iban a poder, bueno, por eso, alimentarlos a todos, ¿no? Por eso ya ahorita, yo no sé quién tenga más habitantes, si la India, que es un subcontinente, o China. Parece que andan ahí. Pero la India es el que más se va a acercar. Entonces, bueno, está sobrepoblado. Yo me acuerdo que en la época de esto de los 60s, mucho se discutió, corrían muchos libros sobre un señor que se llama Malthus. Sí. Malthus decía que
que mientras que los alimentos crecían aritméticamente, la población crecía geométricamente. Se llamaban los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. Entonces él decía que había, y yo creo que el mundo va a tener, aun cuando hablen de mucha libertad. En algún momento va a llegar. En algún momento el problema. O de lo contrario, vamos a ver lo que dicen las películas. Las películas esas sensacionalistas de Hollywood, donde pues, está el mundo destruido o viven hacinados todos. Como bueno, hay lugares que ya existen así. Alguien que se meta, que vaya a Nueva York, a ellos que les gusta mucho viajar a Estados Unidos, que vayan y se metan a Harlem. Pero fíjate. A Bronx. Sí, nada más que esos viven afuera de Manhattan. Ah, sí, no, Manhattan. Adentro de Manhattan nadie puede vivir no. a menos que, no sé, ganes $80,000 al año. Como Woody Allen, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque la renta son $5,000 al mes. Entonces, pues con tu sueldo de $8,000 sí. No, eso no vives ahí, vives en el Bronx o en Harlem. Por cierto, esa isla de Manhattan se la compran, no sé en cuántos dólares. $24 a los indios. A los indios. Entonces, que era de ellos. Pero entonces, bueno, uno de los distritos de Nueva York, pues es que te digo, bro. Y allí hay lugares donde hay edificios enteros dominados por los, ¿cómo le llaman aquí? Los vendedores de drogas, ¿no? Dominados totalmente, donde ves tu gente armada. Y bueno, lo mismo que se ve en las favelas de Río de Janeiro. Entonces, alguna vez le van a tener que hacer, como le están haciendo justicia a Porfirio Díaz, a Juárez. Pero en la época moderna, él fue el constructor del capitalismo de este país. Por eso le quitó a la iglesia todas sus tierras ociosas para que empezaran la negocio. Bueno, entrando a la época contemporánea, dejando a Juárez. Viva Juárez, además. Juárez para festejarlo mañana. Vamos a ver cómo se viene la elección. Primero en Saltillo, luego en Coahuila, y si nos alcanza el tiempo, nos vamos a lo nacional. En Saltillo, bueno, en Coahuila vamos a tener 27 alcaldes que quieren reelegirse. Entre ellos Manolo. Entre ellos Manolo, Cermeño y creo que el de Monclova y así. Luego... yo creo que los principales municipios se quieren elegir, los que están ahorita. Y luego, salvo Ramos, que cambiaron. Luego tenemos el caso de las diputaciones que le dieron al gobernador Rubén y a su esposa. Su esposa va por la misma circunscripción, o sea, del noreste. Fíjate, él pregunta. Y ella es de Hidalgo. Y le dieron circunscripción a... Bueno, acuérdate que Rubén es el secretario de organización del partido. Bueno, entonces fíjate, él demuestra su poderío. ¿Por qué? Porque esa Ruiz Maciolla se va de candidata también. Sí, pero no va encima de él. Sí, por lo nominal. Sí, pero él va en el tercer lugar. Sí, pero él va por diputación. Sí, la otra va por senadora, sí. Y entonces, él sigue demostrando el poderío y falta ver cómo le irá en Coahuila al PRI, porque a nivel nacional MIT no creció, no va a ser un apoyo, el rechazo al presidente es enorme. En Coahuila vivimos hundidos en los problemas económicos de la megadeuda. Los alcaldes tienen 3 meses quejándose de que no pudieron atender muchas cosas porque no hay dinero. Pues andan bachando. Y luego, por ejemplo, el caso de Manolo, se emociona y dice, oye, echamos a andar el zarape, pero en el mismo evento el gobernador dice, vamos a hacer 7 de estos en todo el estado. Entonces, ¿de quién son? Del alcalde que dice, vamos a hacer esto de zarape porque el Saltillo lo necesita, o el gobernador que dice, voy a hacer 7 de estos porque en Coahuila se necesitan. Pues son copias de la jabonera, y entonces
Pero Manolo ya dice, hoy dice que cumple el 90% de sus compromisos, lo cual es, yo no me acuerdo qué compromisos hizo. Pero ha de ser puros compromisos chafos, carnal, porque como en 2 meses y medio lleva el 90%. Y lo peor, le preguntan, oye, pero el transporte que trae un desorden y eso causa un problemón a la vialidad y a la vida de las personas, dicen, pero es que ese no es mi compromiso, pero sí lo vamos a atender y vamos a sentar las bases. Y entonces dices, bueno, si era el 90%, pero pues ya de una vez que en estos 2 meses agarra el 100 y que se vaya. El que sí fue su compromiso fue el de Bachar. Incluso te dijo una cantidad de miles 50,000 hoyos o baches. Yo digo hoyos porque, bueno, aquí estamos en el centro de la ciudad. Y le quiero decir que yo no creo, yo creo que eso es lo que le falta, porque dice que le falta un 10%, porque el centro, todas las calles del centro de la ciudad, todas, y todo el mundo habla de que el gran centro de la ciudad, que turístico y toda esa cosa, están hechas un desastre. Entonces yo creo que es el 10% que le falta. Yo creo. Sí, porque si están hablando de turismo, mira, yo fui turista toda mi vida. Toda mi vida. Y la verdad, los pueblos mágicos de aquí, de Coahuila, mira, Fox hizo los pueblos mágicos. Él fue el que ideó eso. El programa. El programa. Y tenían muchas cosas que le invitaban que cualquiera pudiera decir pueblo mágico. Ya está bien, es que es pueblo mágico, por favor, no digas eso porque no respetamos al amigo el rector. No le haces, si me dices que San Luis Potosí es pueblo mágico. Ahí sí podría ser pueblo mágico, porque es una ciudad muy hermosa, ahí sí es un centro histórico muy bonito. Entonces, el de Morelia. Entonces, si me dices que ahí son conservadores, sí, no me enojo, pues sí es cierto, también no se puede enojar quien haya nacido ahí, que diga que es una vacilada. Mira, muchas de las cosas que decía en el plan original era que tenían que tener hoteles de primer mundo, de 5 estrellas. No creo que en Viesca haya uno. Entonces, se han dado como eso de que ahora los políticos lo ha de haber pedido Rubén, hazme Viesca también, y pues ya se hizo pueblo mágico. Tenemos 7 o 5. Mira, los políticos han degradado no solo la política, sino hasta la verdad. La verdad. Todo lo que dicen tiene una porción de hecho contrastable. El resto es una falacia. Entonces te dicen, oye, tenemos 8 pueblos mágicos, sí, güey, pero nada más 2 merecen la categoría. O que tenemos quién sabe cuántos empleos. Oye, ahora el gobernador hasta se pone a decir, generamos 18,000 empleos en 2 meses. No dice generamos, dice creamos 18,000 empleos en 2 meses. Cuando lo leo, digo, pues habrá contratado 18,000 burócratas, ¿verdad? Pero en realidad corrió a 500. ¿Por qué? Los gobiernos no pueden crear empleos más que de burócratas. ¿Sí? Los demás los contratan y los crean las empresas, los ciudadanos, con sus propios recursos. El gobierno puede generar las condiciones para que se dé la inversión. Lo que yo me pregunto, pongan más cuidado con la forma en que se expresan, ¿no? Yo me pregunto todavía, ¿por qué yo llevo 12 años oyendo lo mismo? O sea, como que hay una competencia de ver quién crea más empleos. Y yo me pregunto, ¿para qué tantos empleos? ¿Para que el sueño americano termine en Saltillo? Digo, no somos una ciudad que está hecha para crecer mucho. Vean ustedes, todas las colonias calles están en bajada. Sí, y las calles y que en medio de cañadas. Para dos, te voy a poner un caso que conozco muy bien, por ahí tengo que cruzar todos los días. En la avenida Madero. Tú le dices Avenida Madero, era la carretera Torreón. Era la carretera Torreón. La avenida Madero, que no es más que de la Alameda a 3 cuadras. Al Cerro del Pueblo. Cerro del Pueblo. Allí ya nada más es de una vida y es una de las entradas para una zona poblada terrible, para salir de donde yo vivo. No tienes idea. Entonces, porque no son capaces los políticos, ni siquiera decirle, aquí no se puede estacionar, y si se estaciona me lo llevo al corralón. No son capaces. En Saltillo las calles son para estacionarse, no para circular. No para circular. No sabías. Un carril siempre está ocupado por vehículos estacionados. ¿Por qué?
porque toda mi vida lo hice, porque aquí es mi negocio, Porque aquí vivo porque enfrente. aquí vivo enfrente, y ya no caben los carros. Y dices, ¿y por qué hay tanto carro en Saltillo? No, es que todos somos ricos. No, es por necesidad. ¿Por qué? Porque el transporte es pésimo. Ahora resulta que estamos regresando a minivans. ¿Te acuerdas cuando estaba en, no sé, las combis, les llamaban había combis. unas combis así que eran como unos vagones, Sí. esas vans Bueno, gringas? eso fue después, pero antes eran Volkswagen. Ah, sí. Las combis, por eso se les llamaba combis. Y entonces en internet hay unas fotos Oye, muy pero graciosas de la gente, o sea, no cabes parado. No, es indigno viajar en esas cosas. Yo viajé mucho. No, yo también, y adentro traían un tanque de gas. Sí. Y tú ibas sentado a un lado del tanque de gas viéndolo, y no faltaba un pelado ahí fumando a un lado, porque antes se podía fumar en todos lados, hasta donde no debías. Hasta en el cine. Sí. Entonces, y nunca los que fumamos les exigimos que no nos derechos. Ah, no. No, nunca. Nos dejamos quitar todos los derechos, hasta los derechos de fumar, por favor. Entonces, bueno, y creamos otros derechos más. Bueno, entonces, la ciudad es un caos. Los alcaldes van por la reelección. Antes de llegar a la elección, ya van a completar todos sus compromisos. Por eso, en 100 días. Deberían de publicar la lista de compromisos y decir, bueno, con estos, que no me pongan el número de beneficiarios, nada más que me ubiquen, esto lo hicimos aquí, esto lo hicimos aquí. Es muy fácil georreferenciarlos en Google Maps, y entonces ya sabremos. Si dices, no, es que estamos arreglando la plaza de la colonia tal con un costo de 1,800,000 pesos. Y dices, muy bien, nada más que hay 800 plazas en la ciudad. Entonces, pues vamos a necesitar como 1,600 millones para arreglarlas todas, porque nada más esa, pues si todas están deterioradas. Y luego dices, si nada más que el presupuesto es de 2,000 millones. Entonces, ¿de dónde sales? ¿No? Sí, y luego, no, pues es que, ¿y de dónde vamos a sacar para bachear? Porque pues, no lo vamos a gastar en plazas, o nada más es una plaza, un parque que va a pagar el otro. Fíjate, la ampliación de la carretera de Ramadero, dice, el tramo que corresponde a este año de esa inversión, que es federal, con un dinero estatal, y que el municipio también se quiere colgar ahí, es de 1,7 kilómetros. 17 cuadras, vamos a 17 cuadras. Tú dices, oye, mi obra magna es un parque que es del gobernador, un bulevar que son 17 cuadras y que lo paga la federación, el gobierno del estado y yo de refilón. Y lo demás que me va a quedar que montado en una mini aplanadora completando los 50,000 baches. Todo se explica, Jorge, todo se explica con aquel que una vez en un programa estuvimos vociferando, en que no hay nadie que le diga a los tomadores de decisiones, llámese alcaldes, gobernadores, o como sea, oiga, no es cierto, abusado, porque, oiga, esto no es para presumir, esto nos da vergüenza, esto debe ser una vergüenza. Hace enojar al ciudadano. Hace enojar al ciudadano. Y luego ahí está el Jorge Estrada diciendo que 17 cuadras, minimizando esa gran obra. Mejor no anuncie nada. Finalmente ya sabemos que no pueden hacer nada porque la mitad de lo que tienen disponible lo pagan en intereses de la deuda que nos dejó Humberto Moreira. Pero ya a todo el mundo se le olvidó eso. A todo el mundo se le olvidó. Ahora andan correteando a unos alcaldes que oye, te faltan cuentas de 1 millón y quizás y acá estamos hablando de 36,000 millones que no sabemos en dónde quedar. Bueno, sí sabemos más o menos, pero o sea, ahí está, hay gente muy rica. Mira, los alquileres que están informados saben quiénes son los ladrones. No, y sus vecinos. Exacto, sus vecinos. De los que vivían al otro lado de ellos en la colonia Satélite, o en la 26 de marzo, y luego cuando llegas ya a Los Pinos y a todas esas colonias, de que ves unas supermansiones, dices, caramba, ¿y quién llegó ahí? Y además, no solamente eso, no solamente se robaron dinero, sino todavía se siguen
están ocupando los puestos de doble puesto. Ahí le acaban de sacar a Tobías, ¿cómo se llama? Francisco Tobías Hernández, parece. Bueno, Francisco Tobías, el prestanombres de Humberto Moreira, en los espectaculares. En los espectaculares. Le acaban de sacar que tiene al hermano del que fue de la juventud, un muchacho que fue señalado como ladrón, ya, Núñez se apellida, ya no me acuerdo cómo se llama. Tiene 2 puestos, pero más ejecutivos. No puestos de afanador ni de secretaria, no. 2 puestos ejecutivos, coordinador de no sé qué y director de no sé qué. Le acaban de sacar eso. Y bueno, pues no le han sacado muchas cosas más. Hay leyendas. Y lo que decíamos, las decisiones y las acciones de los gobernadores impactan en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en este momento vivimos que todos los gobiernos nuevos no tienen dinero. ¿Por qué? Porque el anterior gobierno dejó vacío todo. Hasta el fondo de emergencia para el pago de la megadeuda le tumbaron el 66%. Luego pidieron un crédito de 900 millones para poder arrancar el de Riquelme. Luego se atrasaron en el pago de profesores, de liquidaciones, de todo. Los alcaldes no han podido arrancar nada más que empezaron tapando baches y hablando mucho. La universidad salió cajeada, todos los ayuntamientos les quedaron a deber, todas las universidades. Hay un caso ahí de sin recursos, porque 300 millones de pesos que la federación le manda a la Universidad Autónoma de Coahuila. Que no llegaron. Yo no sé cómo lo va a aclarar el nuevo rector. A lo mejor va a ser como Manolo, no lo vamos a pedir porque tenemos que colaborar y no nos vamos a pelear. No, pero además el caso no es mío, es del otro. El caso no es mío, es del otro. Yo no sé, pero lo cierto es que, pero déjame decirte, por eso yo dudo, y te lo digo, yo dudo, con votar no es suficiente para protestar, eso es mentira. Aquellos que dan decir, voy a protestar votando contra el PRI, no, hay que hablar. Hay que convertirte en ciudadano y en jefe de los servidores públicos. Mira, o sea, ellos, el ser, ¿cómo se llama? Exigirles. Sí, el ser mandatario no es el que manda, es el que es mandado por el pueblo, que es el que tiene la soberanía. Entonces, pero eso es una demagogia. De este lado. Bueno, sí. Pero no es cierto. Tienes que estar hablando. Sí, tienes que estarlo criticando. No. Tienes que organizarse y decirle, oiga, mira, te voy a poner un caso. ¿Cómo es posible? Me habla un amigo y me dice, oye, ¿no tienes libros? Sí, tengo muchos. ¿Qué? No, para que me regales para irle a llevar a la secundaria 56 técnicas que le quemaron. Que le quemó los pandilleros. No, la verdad es que me dio coraje con mi cuate. Le dije, oye, no me andes pidiendo mis libros. En lugar de que exijas, y es priista, le digo, le exijas a Manolo, que cuide las escuelas. Pues que cuide las escuelas y que vaya y metan a voto a ese muchacho, por favor. Fíjate, entonces van a venir. Tocas el tema y todo está, es el impacto de las malas decisiones. La primera parte es, de enero para acá ha habido 190 y tantos robos a escuelas en Coahuila. Bueno, luego... Y lo sabemos después de esto. Sí. Luego, en la periodo vacacional, vamos a ver cómo las escuelas tienen que acarrear todos sus cosas valiosas a unas bodegas para guardarlas, porque no hay quien las vaya a cuidar durante el periodo vacacional. Entonces, fíjate cómo te diste por vencido. En lugar de cuidar los barrios, las colonias, las escuelas, las plazas, mejor contratas bodegas para ir a cargar las cosas y guardarlas en las vacaciones. Porque puedes contratar bodegas y no puedes combatir los delitos. Y luego dices, no hay policías. Oye, pero ya te hice una policía ecológica que le bajes el volumen a tu bocina y que no tires la basura. Y es por eso, esas son funciones de la policía normal. No me pintes de verde una y dices, hombre,
otro compromiso. Se me hace que ese es otro, güey. Sí, yo no he visto Pintar que... de verde unas patrullas que le dejó Isidro y ecológica para ir a vigilar las bocinas que suenan muy fuerte. Por favor, más respeto para la inteligencia. No, yo lo que pido es eso. Y está bien que hagan cosas, güey, nada Sí, más sí, no las publiciten. No las publiciten, háganlas. Al final de cuentas no es para publicitar que tapaste 20 baches, hombre. No es para publicitar que pintas una y pusiste una ecológica. No es cierto, eso es mentira. Cualquier gente que nos esté oyendo y viva a un lado de, ya sea de una tiendita donde venden drogas y cuando están marihuanos, están al máximo los sonidos ahí que tienen adentro, porque todos los días tienen fiesta, y han hablado 20, 50 veces y nunca han hecho nada. Yo conozco 20 casos de esos, yo en lo personal. Entonces, que no vengan a presumir. Mira, en estos momentos, yo por eso sigo insistiendo, quieren hacer perder a mí, ellos mismos. ¿Lo quieren hacer perder? Pero, sí. Pero a Riquelme lo hizo ganar Peña, Rubén, Ochoa Reza. Pero con lana, ya no hay lana. A menos que Riquelme vaya a pedir otros 36,000 millones para darles a mí, no creo. Pero mira, está obligado. Hoy en el Zócalo, en la columna política del Zócalo, anuncian, porque es para los periódicos de aquí de Coahuila, la principal nota local es que Rubén va en tercer lugar en los plurinominales para diputado federal. Esa es la nota principal. Entonces, pero en el Zócalo se atreven a decir, y el Zócalo, y digo el Zócalo porque pues, es un periódico que fue creado por Moreira, por Rubén, concretamente. Entonces, ya se hacen la pregunta, bueno, ¿y Rubén le sumará o le restará a los candidatos que sí van por mayoría? Usted decida. Porque yo creo que le va a restar. Mira, yo un día personalmente, se lo dije en una de esas reuniones que te digo que nos invitaban a 5 o 6 periodistas. Yo le dije, no sé de qué estaba hablando, y le digo, oye, nada más que a ti es al que no te quiere. A Humberto todavía lo toleran. ¿Por qué? Porque bailaba, porque es bonachón. Pero nada más sacó 30,000 votos. Sí. Bueno, a la hora de calarte, bueno, porque la maquinaria jaló en contra. No, deja tú. O sea, si soy tan popular y tan querido, debían de haber ido gratis. Era popular, pero tenía lana. Sí, bueno, ya lana. Ahora sí, ya me callaste. Si yo tuviera lana y les daría aquí, tendríamos manifestaciones aquí afuera diciendo que yo era... Brad Pitt. Sí, el más bonito de todos. Y la verdad, ustedes vean, no es cierto. Oye, la inteligencia de Steve Hawking. Sí, es usted tan hermoso como Brad Pitt, inteligente como Hawking. No, sí. Fuerte como Superman. Sí, en serio. No, esas son, mira, así como del lado del poder, son demagogos con mira, yo me acuerdo en los 80, son demagogos con la gente y les dan, monederos rosas y verdes y no sé qué. También la gente es demagoga y simuladora con los otros. Mira, yo me acuerdo en el 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, yo estaba convencido que iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas. Además lo conozco personalmente, es un hombre adusto y todo eso, y no habla mucho, todo eso. Entonces, yo fui el único que lo entrevisté en toda la República cuando anduvo aquí en Saltillo. Entonces, para que veas que sí hay una relación. Entonces le digo yo, entonces les dijo, cuando cerraron en Torreón, cerró la campaña, estaba lleno ese lugar, y les dice, no, yo no les vengo a decir que no agarren la lana que les da, los apoyos que les da, finalmente vienen, no son de los políticos, vienen de los impuestos, del dinero de todos. Del dinero de todos. Entonces agárrenlo, pero voten por mí. Y sabes que lo agarraron y muchos lo pusieron para el acarreo, para la gasolina, para ir a... Entonces, también del otro lado, hay demagogia, simulación con los políticos, por eso 30,000 votos. Yo te iba a preguntar yo a propósito de esos pues beneficiarios de los programas. López Obrador ha perdonado a todos, pero no ha dicho que ha perdonado a los comelones. Que ellos le pusieron así, a los comelones. ¿Tú crees que los perdonó?
porque ya perdonó a todos. Tan es así que está refundando, insisto, corrijo, yo hace 6 programas dije que Morena era la refundación del PRI. No, Morena es la refundación de la partidocracia. Bueno, o sea, y los comeloches somos los ciudadanos. Sí, pero principalmente los que van a los mítines. Yo nunca te he visto en un mítin, porque yo llego, ¿quién va? Nunca te he visto mítin, entonces tú no eres comelonche. No, los comelonches son los que le dan los lonchecitos. Sí, ya sé, pero podemos ser cualquiera, en algún momento, algún candidato del PRI puede servir para algo, ¿no? Para votar por él. Pues nada más digo un nombre y yo te digo sí o no. Sí, ¿por qué? Sí, con nombre, sí, con nombre. Si me dice la correa que está en el bote, ese no iba a servir de gobernador. Bueno, y luego, pero fíjate, tenemos una baraja amplia, todos van por una candidatura: Verónica Martínez, Jericó Abramo, el Diablito de las Fuentes, el Memanaya, el, ¿cómo se llama? Señor Guadiana, Manolo Jiménez. O sea, son los que te van a tocar votar por ellos. Yo te puse puros de aquí, electo local. Yo tengo otra, no me limites, no me metas como los publicidad que hay en la radio cada minuto. No, hay otra posibilidad, no votar. Si no me metes que tengan que votar, no. Bueno, como esa vacilada. Pero fíjate, el no votar es algo muy digno, pero eso hace que el PRI gane, porque ese sí tiene a los comelonches cautivos, sí, y los hace ese día. Pero también el PRI tiene a los conservadores cautivos. Sí, pero ¿cuántos? Bueno, porque no jalan. No, además, ¿cuántos pueden tener ideas de derecha en un país de pobres? Isidro López Villarreal, el anterior que hace 3 meses fue. ¿Cuánta gente crees que reclutó para su partido? No, era poco para llevarse, para robarse. Y yo no lo estoy diciendo porque se robó. Lo que pasa es que, fíjate, dijeron muchas cosas, te fijas cómo ya se callaron. Lo que yo te dije hace 3 programas, te dije, hay mucha cuestión, muchas acusaciones a Isidro, y es cierto, empresas fantasmas, sueldos grandísimos, pero son de los mismos y no va a haber nada, ya se acabó. Ya ves que ya no hay ninguna, no supimos si regresó, si no regresó. Va a ser candidato también. Si encontraron como tú dices, vienen las campañas, viene la guerra sucia, ahí te vas a enterar de todo. Te van a sacar hasta el día que te fuiste a empadronar, güey. Ojalá pero que sea verdad, no que sean fake. Mira, yo no creo mucho a veces en el internet, porque ahí, bueno, es además, que el internet es un instrumento. Un instrumento, ya estoy de acuerdo. Con el que al que le vas a creer es a la fuente. Si dices, no, pues se lo leí arriba Palacio, pues tú dirás, bueno, pues él es así y es así. Es que le pega a López Obrador. Lo leí a Loret, es esto y esto. Y leí a Liévano. Pero tú estás hablando de quienes ponen el nombre, ¿no? Te digo ahí. No, pues esas pues, le dan la vuelta, pues, o si está bonito el chisme. Esas más para ver. Esas son el ingenio, esas son ¿no? las cosas que se leen. ¿A poco tú crees que hay mucha gente que lee a los que tú mencionaste, a los periodistas? El 1%. El 99% le cree a todo lo que sea. O sea, si tú les caes mal y a alguien se le ocurre así poner una cosa mentirosa de ti, lo va a creer cualquiera. Sí, por eso no es confiable el internet. Nunca será confiable ni para uno ni para otro. Mira, internet no debe ser juzgada. Tú tienes que juzgar a la fuente. Pero ¿cómo vas a juzgar si eres ignorante de todo? Pero es como, por ejemplo, en una conversación llega una persona que no conoces y empieza a decir, mi compadre Félix es un flaquito mala onda. Y entonces, pues tú dices, pues si tú lo conoces, dices, pues no te creo, güey, man, ni te conozco a ti, güey. En la red es lo mismo. Te lo ponen, un fulano llega y dice una cosa, y tú dices, ¿y de parte de quién, güey? Pues ya le sigues dando. Ese es el conocimiento, tú lo conoces. Pero el problema es que juzgan sin conocer. O sea, me gusta que le dijo que es un tonto.
Ah, sí, es un tonto porque es del PRI, o porque es del PAN, o porque es de Morena. Esa es la... ¿Tú crees que esa gente puede mandar a los gobernantes? Se necesita tener conocimientos. De lo contrario, pues por eso nos ponen el dedo en la boca. Por eso el 90% ya de compromisos ya los cumplí. Pues yo no veo los baches. Yo no me acuerdo cuántas cosas prometió, pero los baches de la principal zona de esta ciudad, que es el centro, vamos a ponerle como le dicen, y pongo entre comillas, centro histórico de Saltillo, está hecho un desastre. Es un desastre. Sal aquí y lo verás, encuentras hoy, yo cada rato insisto, cada rato veo que están ahí mentándole la madre. Esa era la tarea más fácil. Oye, dime. Esa es tarea de un departamento, no de un alcalde. Deja tú el departamento, güey, siempre andan contratando puros constructores cuates. Todos sus cuates se dedican a tapar baches. Pues sí, todos los constructores. ¿No? Y además, nuestra ciudad pertenece a una dinastía de constructores. Sí. Otro día, eso será tema para otro programa. Sí. El tiempo se ha acabado. Como siempre, fue un gusto compartir con ustedes. Pues muchas gracias por quienes se asomaron y pues que pase un feliz día. Gracias también a nuestro productor Rafael Izquierdo y a nuestro director Félix Riojas por hacer posible esta transmisión. Nada más, al fin no nos tardamos nada. Miren, a quien le gusta leer y a quien no le gusta también, le sirve. Y quien quiera ser líder, este es un extraordinario libro, el mejor que yo leí en mi actividad de lector. Líderes está escrito por uno que fue presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon. Extraordinario, trae una decena de gentes, pero los principales son los primeros: Churchill, De Gaulle y MacArthur. Véalo, es extraordinario este libro. Hay muchas anécdotas que los dibujan. Y para un pueblo como el nuestro, y para una ciudad como la nuestra, en donde los líderes escasean, los jóvenes... No, es extraordinario. Aprendan ahí. Déjenme decirles, no, desde el momento... Fíjate, voy a platicar algo breve. Sí puedo. Yo se lo regalé en la UAM al rector de entonces, que hoy es secretario de Educación Pública, Higinio González. Él estaba estudiando una maestría de liderazgo. Entonces yo lo leí, fue hecho como en el 83, más o menos cuando yo tenía esa relación con él. Y entonces yo se lo regalo, le digo, llévatelo. Y yo sé que todo lo que te regalan pues los archivas y nunca lo ves, si no te interesa. Le digo, léelo, nada más te pido un favor. Empieza a leerlo en el avión, de aquí a México, porque me dijo que iba a viajar a México. Y si en la primera no te atrae, eso es lo que yo siempre hice, digo, para los lectores. Si no me atrae la primera página, lo cierro, y mejor para otro tiempo. Cuando vino, dijo, no, qué bárbaro. Dice, fíjate, por fortuna me suspendieron y me la pasé todo el día. De ida, de venida, todo el día leyendo el libro. Extraordinario. Eso fue lo que me dijo Higinio González, que ahorita es el secretario de Educación Pública, y que además es un hombre con formación de este tipo de información. Y de libros. A mí me acuerdo cuando yo estaba director del periódico, un día me regaló dos libros, eran acerca del método Deming de calidad. En aquella época eso era lo que rifaba, y eran muy interesantes, ¿no? Esto no es nada técnico, son fundamentalmente anécdotas de esos grandísimos hombres, cuando menos para que sepan cómo se comportan los grandes hombres con esa dignidad y ese señorío. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.